Hola amadas, bendecido año 2026 y bienvenidas a la lección 15. Hoy estamos en Esther 8 al 10. Espero que hayan tenido un hermoso receso de Navidad, que hayan podido descansar en las promesas del Señor y celebrar su natividad con la anticipación de su pronto regreso. Les recuerdo que nuestro próximo seminario es el de homilética. Es una manera de ir mucho más profundo en el pasaje que estamos estudiando y cómo tomar un pasaje largo y reducirlo sin que pierda su esencia para poderlo compartir de una manera efectiva, concisa y concreta. Así que las invitamos a participar de este seminario el jueves 15 de enero a las 7 de la noche, hora de Miami. Y el próximo seminario después de ese será, para que ya lo vayan anotando en su calendario, el jueves 26 de febrero a las 7 p.m. y es sirviendo a la iglesia. Bueno, amadas, hoy terminamos el libro de Esther. En la lección pasada, el pueblo judío enfrentaba una situación desesperanzada. Amán, el agageo, enemigo de los judíos, segundo en comando en el imperio medo-persa, redactó un edicto o una ley permitiendo que los ciudadanos del imperio el día 13 del mes 12 aniquilaran, mataran y exterminaran a sus vecinos judíos y se quedaran con sus posesiones. Y lo selló la ley con el anillo del rey, haciéndolo irrevocable. El edicto se publicó en las 127 provincias. Mardoqueo, al leerlo, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto, se cubrió en cenizas. Y había una gran confusión y duelo en el pueblo judío. Mardoqueo exhortó a Esther a intervenir con ese versículo que tanto amamos, que dice: ¿quién sabe si precisamente has llegado al trono para un tiempo como este? No hay casualidades en el Señor. Cada una de nosotras hemos sido estratégicamente posicionadas por Él y para un tiempo como este. Esther llamó al pueblo a ayunar por 3 días y se presentó ante el rey y lo invitó a 2 banquetes junto con Amán. Y durante el segundo banquete intercedió por su pueblo, pidiéndole al rey que les concediera la vida, pues el miserable de Amán los había vendido para exterminarlos. Y eso le costó la vida a Amán. Y él fue colgado en la misma estaca de 25 metros de altura que él había construido para matar a Mardoqueo. Pero el pueblo judío, a pesar de que Amán había muerto, aún estaba bajo la sentencia de muerte y en necesidad de ser salvado. Solo Dios, por su gracia, crea otro edicto que no anula el anterior, pero ofrece una salida, una esperanza y salvación. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Dios, por su gracia, ofrece un edicto que nos salva del edicto de muerte del pecado. Y lo vamos a ver en 2 divisiones. La primera división, edicto de gracia, en Esther 8, desde el versículo 1 hasta Esther 9, versículo 17. Y la segunda división, celebración por la gracia. Y eso lo vemos en Esther del 9:18 hasta el 10:3. Así que, amadas, las invito a que abran sus Biblias al libro de Esther, capítulo 8, y que oremos. Señor, tú eres soberano Dios del universo, el que está en control de cada detalle. Nada de lo que sucede en este mundo te toma por sorpresa, nada te asombra, tú todo lo has visto y lo has permitido. Señor, te damos gracias por cómo tú nos has cuidado, por cómo nos has llamado, por cómo nos exhortas a venir hacia ti, a buscarte, Señor, cada día más. Gracias por cada una de estas amadas aquí que estamos comenzando el año de la mejor manera posible en tu palabra. Señor, dale a cada una de las amadas que están escuchando este mensaje un deseo de continuar, de ser consistente, de tener un compromiso
contigo, Señor, y con tu palabra, de permanecer pegadas a la vid, pegadas a ti, Señor. Dales hambre de ti y de tu palabra. Y Señor, que por tu gracia ellas puedan ver cómo tú has escrito un edicto nuevo, nos has dado una nueva ley, un corazón nuevo, un espíritu nuevo cuando venimos ante ti por fe en lo que Cristo Jesús ha hecho. Señor, y para las que aún no te conocen de esa manera tan personal e íntima, que hoy sea el día de su salvación. Tocas las puertas de su corazón, Señor, y permite que escuchen ese llamado que tú estás haciendo. Ayúdanos, Señor, a entender tu soberanía, tu provisión, tu gracia derramada sobre cada una de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. El capítulo 8 comienza diciéndonos ese mismo día. Y mucho pasó ese día, igual que mucho puede pasar en un día. Ese mismo día el rey padeció de insomnio y pidió que le leyeran un libro. Ese mismo día le leyeron cómo Mardoqueo le salvó la vida y el rey se propuso honrarlo. En ese mismo momento, ese mismo día, Amán entró al patio del rey decidido a matar a Mardoqueo en la estaca que ya había construido frente a su casa. En ese momento el rey lo llamó y le preguntó qué debía hacer para honrar a un hombre. Y Amán, por cierto, se pensó que era para él y le dio la mejor idea del mundo, todo lo que para él sería lo mejor del mundo. Y el rey le dijo, exactamente eso quiero que hagas para honrar a Mardoqueo. Puñalada al corazón de Amán. Y Amán obedeció, pero llegó a su casa destruido, el peor día de su vida. En ese mismo momento, ese mismo día, lo llamaron para ir al segundo banquete de la reina Esther. Ese mismo día, ella reveló al rey que Amán redactó un edicto para aniquilar, matar y exterminarla a ella y a su pueblo. Ese mismo día, Amán fue colgado en la horca que él había mandado levantar para Mardoqueo. Ese mismo día, el rey Asuero le dio a la reina Esther las muchas propiedades de Amán, el enemigo de todos los judíos. Ese mismo día, Mardoqueo, que hasta ahora solo podía presentarse hasta la puerta del palacio, se presentó ante el rey por su parentesco con Esther. Ese mismo día, el rey le dio el anillo con su sello que había recuperado de Amán. Ese mismo día, Esther lo designó administrador de las propiedades de Amán. Ese mismo día, Mardoqueo tomó el puesto que era de Amán y se convirtió en segundo en comando del imperio medo-persa. En ese mismo día, todo se había invertido patas arriba. ¿Por qué? ¿Porque Esther y Mardoqueo se lo merecían? No. Ellos eran personas ordinarias igual que tú y yo. Pero a Dios le plació derramar su gracia sobre ellos y sobre el pueblo judío. Su gracia es su favor inmerecido. Es su misericordia en acción. Por su gracia, Él te provee todo lo que tú necesitas conforme a las gloriosas riquezas que tienes en Cristo Jesús. Si tú eres creyente, seguidora de Cristo, si Él es el Rey de tu vida, el que está sentado en el trono de tu corazón, Él derrama su gracia de manera sobreabundante sobre ti. Pero ¿cómo? ¿Cómo me ministra Dios su gracia? Amada, a través del poder del Espíritu Santo que mora en cada creyente, que mora en ti, a través de su palabra, a través de la comunión en un mismo espíritu de su iglesia, entre otras cosas. Él derrama su gracia sobre ti, su favor inmerecido. Amán recibió justicia y Mardoqueo fue exaltado ese mismo día.
Luego Esther volvió a interceder ante el rey de manera persistente a sus pies, con una postura humilde, no exigiendo como reina, sino con lágrimas en sus ojos. Suplicó al rey por su pueblo, que pusiera fin a ese plan malvado de Amán, de exterminarlos. El rey levantó su cetro y le dio permiso para conversar con él y expresarle su deseo. Qué paz y qué tranquilidad nos da saber que tú y yo tenemos acceso libre al trono de gracia del Rey de Reyes y Señor de Señores, que no necesitamos pedir permiso, sino que podemos entrar libremente a su trono de gracia. Gracias, Señor. Esther intercedió de manera persistente, insistente y apasionada, y desde una posición de respeto y sumisión ante la autoridad que Dios había puesto sobre ella. Y el rey la escuchó. ¿Quién en tu vida aún carga con la sentencia de muerte del pecado? ¿Intercedes con la postura de Esther, con la persistencia de Esther, con la pasión de Esther? El rey Asuero le recordó a Esther que los edictos medo-persas son irreversibles, pero que ella y Mardoqueo redactaran un nuevo edicto y lo sellaran con su anillo. Tremenda idea. Era el día 23 del mes tercero y Mardoqueo, diligente y sin demora, convocó a los secretarios del rey y redactó un edicto nuevo y lo selló con el anillo del rey, haciéndolo oficial e irrevocable. Con prontitud enviaron el nuevo edicto usando los caballos más veloces del rey. O sea, no hay tiempo para perder. Y lo enviaron a las 127 provincias. Cada detalle de lo que hizo Mardoqueo guiado por el Señor. El nuevo edicto facultaba a los judíos de cada ciudad a reunirse para defenderse contra los que vinieran a atacarlos el día 13 del mes 12 y que se apoderaran de sus bienes. Ese era el nuevo edicto. El edicto se publicó en cada una de las 127 provincias. Y en el pueblo de Israel, el luto se cambió por gozo. El llanto se cambió por festejo. La desesperanza se cambió por esperanza. Los gritos de confusión ahora habían sido cambiados por gritos de júbilo. Eso es la gracia de Dios derramada sobre ellos. La batalla no había terminado, ni siquiera había empezado, pero el pueblo se regocijaba por la gracia de Dios sobre ellos, por la esperanza. Tanto así que muchos de los ciudadanos y de los vecinos creyeron en el Dios de Israel y se convirtieron. Dicen que muchos vinieron a ser judíos y obviamente no podían cambiar su nacionalidad, pero sí podían cambiar su creencia. La gracia de Dios. Él usó esa situación adversa para mostrar su gracia a un pueblo que no lo conocía y los atrajo hacia él. El temor que cayó sobre ellos era el temor al Dios de Israel. Su gracia nos sostiene aún en las circunstancias difíciles de nuestra vida. Bueno, llegó el día 13 del mes 12. Los enemigos de los judíos, que bien pudieron haberse quedado en su casa conociendo el segundo edicto, siguieron adelante con su plan de exterminar a los judíos y quedarse con sus posesiones, esperando dominarlos por completo en ese día. Pero Dios, por su gracia, había invertido los papeles. Por su gracia, esa expresión que es de su carácter, la gracia de Dios, que lo lleva a ofrecer bendiciones a quienes no somos ni siquiera dignos de recibirla, hizo que los judíos dominaran a quienes los odiaban y los atacaban. Los judíos, amadas,
No salieron a las calles a buscar a quién matar. No fueron de casa en casa a sacar gente para matar. Ellos se reunieron en sus respectivas ciudades a defenderse de los que venían a atacarlos a ellos. Según el edicto nuevo, hicieron con los enemigos lo que los enemigos pensaban hacer con ellos. En Susa, 500 hombres más los 10 hijos de Amán salieron a exterminar a los judíos. Y esos son los hijos, si se acuerdan, cuando estudiamos el capítulo 5, que Amán se jactaba de sus muchas posesiones, de su riqueza y de sus muchos hijos. Estos son esos hijos, y según los eruditos, los hijos de Amán también tenían puestos importantes en el imperio y se pudieron haber quedado en su casa, pero salieron a atacar a los judíos. Vinieron a exterminarlos y los judíos se defendieron matándolos a todos a filo de espada, pero no se apoderaron de sus bienes. Al otro día, después de que Ester le pidiera al rey una extensión, 300 más en Susa los atacaron a los judíos y perdieron su vida a filo de espada. Pero los judíos no se apoderaron de sus posesiones. Ester pidió que los 10 hijos de Amán, que ya estaban muertos, fuesen colgados en la misma horca que Amán había mandado hacer. La muerte de Amán y de sus hijos no se hizo a lo escondido, sino que en público. Estos eran los descendientes de los amalequitas, que habíamos hablado de ellos anteriormente, donde Dios le había encargado al rey Saúl de la tribu de Benjamín que acabara con los amalequitas y no tomara sus posesiones, por lo que ese pueblo le había hecho al pueblo de Israel cuando cruzaba por el desierto. Y Saúl, el rey Saúl, no cumplió con esa misión. Ahora, él sí tomó posesiones y sí salvó a el rey Ageo amalequita. Ahora Mardoqueo, de la tribu de Benjamín, igual que el rey Saúl, cumplió con el mandato y el pueblo no tomó ninguna de sus posesiones. Tremendo, ¿verdad? En las restantes provincias, 75,000 hombres salieron a exterminar a los judíos y perdieron su vida. Los judíos dominaron, pero tampoco se apoderaron de sus bienes. Los judíos hicieron lo que hicieron en defensa propia, no para ganar riquezas. El Señor, obrando tras bastidores y por su gracia, les dio la victoria. El día 14 descansaron y lo celebraron con un alegre banquete. ¿Qué aprendemos en esta sección? Aprendemos que por su gracia, Dios preserva a su pueblo y le da la victoria. Solo por su gracia. Y te preguntas, pero ¿por qué Dios preservó a su pueblo aún en el exilio? En esa tierra ajena donde Él los había enviado, en una tierra hostil, pagana, donde hay tanto odio hacia Él y hacia su pueblo. Dios preserva una minoría para que testifiquen de su nombre, no solo cuando todo va bien, sino aún a través de las circunstancias incomprensibles. Tú y yo también vivimos en el exilio. Este lugar no es nuestro hogar. Este mundo es hostil, es pagano. Cada día hay más odio hacia Dios, hacia su palabra. Cada día hay un país nuevo que no permite ahora que se lea la palabra. Cada día hay más persecución contra el pueblo de Dios. Los seguidores de Cristo, tú y yo, somos una minoría, pero por su gracia, Él nos ha preservado, nos cuida y nos ha posicionado estratégicamente para un tiempo como este. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Qué ven tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus hijos? Tú y yo
No tenemos que salir con espadas para defendernos, pero sí vivimos en medio de una guerra espiritual y Dios nos ha dado su palabra, que es una espada de doble filo, y nos ha llamado a usarla. Con la espada de la palabra resistimos las artimañas del enemigo, pero también con la espada de la palabra no nos amoldamos a los patrones del mundo. Guerreamos hoy sabiendo que la victoria es nuestra y lo mejor está por venir. ¿Usas tu espada de doble filo? Miremos la segunda división. Los judíos descansaron en el Señor, por fin, después de casi un año de angustia e incertidumbre. Los judíos en Susa, que se habían reunido el día 13 y 14, descansaron el día 15 y lo celebraron con un alegre banquete. Los judíos en las zonas rurales descansaron y lo celebraron el día 14 del mes 12, como un día de alegría, de banquete, y se hicieron regalos unos a otros. Mardoqueo registró estos acontecimientos y envió otra carta a todos los judíos de todas las 127 provincias, estableciendo un día de celebración. Los llamó a celebrar cada año los días 14 y 15 del mes 12, como celebrando que el Señor por su gracia los libró de sus enemigos, que el Señor cambió su aflicción por alegría y su dolor por una gran fiesta. Los judíos acordaron convertirlo en costumbre, cumpliendo lo que Mardoqueo había ordenado por escrito, porque Amán, el agageo, el enemigo de todos los judíos, había tramado aniquilar a los judíos y echó el pur o la suerte para confundirlos. Pero Dios, que es soberano aún sobre el pur, nada puede frustrar su plan, como vimos en la lección pasada. Dios lo viró todos los planes de Amán, y él y sus hijos fueron colgados en la horca que él construyó para Mardoqueo. Por esta razón, a estos días los llamó Purim, que viene de esa palabra del pur. La reina Esther, junto con Mardoqueo, escribieron otra carta en la cual la plena autoridad de la reina respaldaba la carta de Mardoqueo para establecer el festival de Purim. Así que el mandato de Esther confirmó la costumbre del Purim y todo quedó escrito en los registros. Hasta el sol de hoy, los judíos celebran el Purim. Este año se celebrará desde el atardecer del lunes 2 de marzo hasta el anochecer del martes 3 de marzo. Y lo celebran el primer día, hacen ayuno desde el amanecer hasta el atardecer. Luego se reúnen y leen el libro de Esther. Envían regalos de comida a sus amigos y familiares y donan regalos a las personas necesitadas. Y terminan la celebración con un gran banquete, con juegos, con no solo comida, con muchísimo gozo. Y comen unas galletitas que llaman la oreja de Amán para recordar su destrucción. Y este año, yo no sé tú, pero yo voy a estar pendiente porque yo quisiera tratar una oreja de Amán. Según mi prima, son divinas. Así que estén pendientes, que eso es a la vuelta de la esquina. Y además, esas galletas, pienso yo que comprar eso es una buena manera de testificar, cuando lo compartes, testificar sobre lo que Dios hizo y cómo rescató a su pueblo. El rey impuso impuestos en todo su imperio. Sus grandes logros y el relato completo de la grandeza de Mardoqueo, a quien el rey había ascendido, están registrados en el libro de la historia de los reyes medo-persa. Mardoqueo el judío llegó a ser primer ministro, segundo en mando después del propio rey. Nos recuerda la historia de José, ¿verdad? Fue un hombre muy importante entre los judíos, de gran estima ante ellos, porque siguió actuando a favor de su pueblo y defendiendo el bienestar de todos sus descendientes. Aunque estaba en poder,
en un lugar, en el exilio, siempre mantuvo su integridad. Vestido, como lo vimos en el capítulo anterior, vestido con sus ropas de realeza, con su lino fino, con su capa púrpura, con su gran corona, pero nunca dejó de defender el bienestar de su pueblo. Nunca dejó que se le fuera la cabeza todo eso. Así que, ¿qué aprendemos en esta sección, amadas? Por su gracia, Dios nos permite celebrar la victoria sobre el enemigo. La vida nuestra como creyente, contrario a la opinión general del mundo, no es una vida aburrida. El Señor nos da gozo y nos permite celebrar aún en medio de circunstancias difíciles en nuestra vida, aún en medio de circunstancias difíciles en la familia, en nuestra ciudad o en nuestro país. No permitas que el enemigo te confunda, te robe el gozo, ni te robe la paz. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ese gozo viene por su gracia. Ese gozo viene con el regalo de la salvación, con el sello del Espíritu Santo que viene a morar en ti y con el regalo de la victoria sobre el pecado y la muerte, la vida eterna en su presencia. Aleluya. Eso no te lo puedes ganar y por ende nadie te lo puede quitar. Esther cumplió el propósito por el cual Dios la había llevado al palacio para un tiempo como ese. Su historia es la historia de Dios. Él sostiene, Él nos habla, Él capacita, Él fortalece, Él rescata, Él nos llama a interceder por los demás, a testificar de su nombre y Él hace el resto. La victoria es suya. ¿Has sido rescatada del edicto de muerte por el pecado? Si tu respuesta es sí, gloria a Dios. ¿De qué manera agradecerás al Señor hoy, esta semana, este año? ¿Y cómo lo celebrarás? Y si tu respuesta es no estoy segura o no, pídele a tu líder el panfleto llamada Estoy seguro y pasa tiempo con el Señor en las Escrituras. Él es accesible. También vemos el propósito de Dios en Mardoqueo. Cómo Dios lo levantó para un tiempo como ese, para actuar a favor de su pueblo y defender su bienestar. Hemos aprendido muchas cosas en este libro. Hemos visto cómo Dios por su gracia y en su soberanía y por su providencia cambió ayuno por banquete, duelo por gozo, temor por confianza, desesperanza por esperanza en Él. Solo Dios puede cambiar corazones y situaciones. Hemos aprendido una vez más que nada puede frustrar los planes de Dios. Su voluntad se cumple y de manera perfecta. Hemos visto que tú y yo somos libres de elegir. Él no nos obliga a seguirlo. Cada uno somos responsables de nuestras acciones y vivimos con nuestras consecuencias. Amán hizo lo que le plació. Asuero hizo lo que quiso. Los enemigos de los judíos decidieron atacar. Pero Dios lleva a cabo su plan perfecto y por su gracia nos permite a nosotros los creyentes ser partícipes. Todos tenemos amalequitas en nuestra vida, cosas, circunstancias o personas que requieren que las confrontemos o que las saquemos de nuestro entorno. ¿Cómo lidiarás con tus amalequitas tras lo que has aprendido en este estudio de su palabra? El libro termina exhortándonos a recordar, a escribir y a celebrar. Recordar su rescate, su fidelidad pasada, su gracia derramada sobre ti en sobreabundancia y de manera continua. Recordar expresa gratitud, no solo en palabras, pero también en acción. Celebra para recordar y agradecer. Celebra tu salvación solo por su gracia.
Celebra lo que Él ha hecho por ti y hasta dónde te ha traído. Celebra que Él te habla. Celebra que Él te tiene estudiando su palabra con un gran plan y un propósito, y ese plan y su propósito siempre se cumplen. Su palabra no regresa vacía. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres un Dios todopoderoso que está en control de cada detalle y que nos miras con agrado. Gracias por tu cuidado, por cómo nos preservas, por cómo nos sostienes, porque nos hablas, Señor, y porque nos permites recordar tu fidelidad en el pasado para reconocer que tú eres siempre fiel, que tú eres siempre bueno, que tu voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Ayúdanos a mantener nuestra mirada fija en ti, a vivir con agradecimiento y con la postura correcta ante ti, mi Rey, Señor, y que podamos testificar de tu nombre con nuestras palabras y con nuestras acciones. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Amados, que tengan una bendecida semana y un bendecido 2026.